me siga con su vista, y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Le invito a que cierre sus ojos conmigo. Amantísimo Dios, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Tu palabra, Señor, será expuesta, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que con fuego queme nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento a tu verdad, Señor. Padre, te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Esmirna, fidelidad en la idolatría. Ese es el segundo tema de este mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Fidelidad en qué, hermanos? En la idolatría. Y usted dirá, pero hermano, nosotros ya no somos idólatras. Vamos a ver qué Dios tiene que decirnos. Hace 8 días Dios nos habló acerca de la fidelidad, que significa pistos en el griego. ¿Se acuerda? Se recuerda que los griegos en la construcción empleaban ¿qué? Columnas. Y cada columna era un ¿qué? Un pistos. ¿Y cuál es la función de la columna? Sostener. Una columna no está de adorno en una casa. Una columna está para sostener el peso que en ella se le aplique. Y en el momento que la columna no sostenga el peso, ¿qué le pasa? Se rompe, se descrebaja, y hay que tirarla eventualmente porque no funciona, ¿verdad? Entonces es muy importante saber qué significa fidelidad. Ahora, ¿qué es lo contrario de fidelidad? Infidelidad. Entonces, cuando la columna no sostenía el peso, se le llamaba que no era pistos, que era infiel. Y la fidelidad no solamente es aplicada al terreno sentimental, sino que es infidelidad en todas las áreas. Y va desde el que el esposo empieza a construir algo y no lo termina, eso es infidelidad. Si el hijo está estudiando y no acaba la carrera, también es infidelidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver la fidelidad con la responsabilidad de las cosas que se están haciendo. Amén. El mensaje a la iglesia de Esmirna, hace 8 días hablábamos un poco. Esmirna significa mirra. Y la mirra en la Biblia representaba, o bueno, mejor dicho, la mirra es una sustancia de resina que se usaba como perfume durante la vida y durante la muerte. En Mateo 2:11, en el caso de Jesús, les leo, usted anótelo, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y ¿qué más? Es decir, cuando una vida nueva aparecía, la mirra era una sustancia para ese momento. Pero también en la muerte, Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Entonces, la mirra representaba la vida y ¿qué más? Y la muerte. Y la iglesia en Esmirna, la epístola el mensaje que encontramos en Apocalipsis, es escrito 100 años después de Cristo, este mensaje a Esmirna. Esmirna, mis hermanos, fue una ciudad
muy importante, fue la segunda ciudad más importante en lo que es actualmente Turquía. Se ubica ahí junto al mar Egeo y fue fundada 3000 años antes de Cristo. También en Esmirna, hermanos, encontramos que se le conocía como la corona de Asia. Aunque no era tan rica y prominente como Éfeso, era una ciudad muy hermosa. Y tenía una cualidad que los ciudadanos de Esmirna eran muy fieles en lo que ellos emprendían en su vida. El personaje más importante, Policarpo, de esta ciudad, que fue un mártir en ese lugar, y que esta carta fue dirigida en la época en la que Domiciano fue el emperador de Roma. Y en ese momento es que se escribe esa epístola, o se manda esa carta por parte de Cristo a Esmirna. Dice el versículo de Apocalipsis 2:8, le voy a invitar que me acompañe. Y escribe al ángel, ahí el ángel tiene que ver con el mensajero, en este caso es el líder, el pastor, de la iglesia en Esmirna, que significa, ¿qué, hermanos? Mirra. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La palabra, el primero y el postrero, hermanos, se identifica el comienzo de algo muy importante. Y aquí lo identifica como el Señor Jesucristo. Ahí atrásito en Apocalipsis 1, 17 y 18 nos habla e identifica que es Cristo el que se personaliza con el primero y el postrero. Dice Apocalipsis 1, 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy, ¿qué, hermanos? El primero y el último. Es decir, es Cristo el que le está dando el mensaje a la iglesia en Esmirna. Dice el 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El primero y el postrero, hermanos, en el Antiguo Testamento era un término que se le daba a Dios. Acompáñenme a Isaías 44:6. Porque es muy importante darnos cuenta que Jesucristo es Dios. Dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, ¿y qué más? Y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Antiguo Testamento, este término primero y postrero, era un término que era exclusivamente de Dios. Ahí mismo, Isaías 48, versículo 12, nos da otra cita donde este término primero y postrero era un término empleado para Dios. Oye Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también, ¿quién? El postrero. Era un término exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento, el término que encontramos en Apocalipsis 2, versículo 8. Y Jesucristo lo aplica en Apocalipsis 22:13 de la siguiente manera. Es decir, Cristo afirma que Él es de igual manera la naturaleza de Dios. Él es eterno, Cristo es infinito, y que ya existía antes de las cosas creadas. Dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y ¿qué más, hermanos? El último. Es decir, es Cristo el que está dando ese mensaje a la iglesia en Esmirna. Y luego hay otra frase en Apocalipsis 2:8, que estuve muerto y vivo. Este es un misterio, hermanos, que lo describe muy bien el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 18. Le invito a que me acompañe. Porque Apocalipsis 2:8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Y luego viene el mensaje a la iglesia de Esmirna. Primera de Pedro 3:18
Porque surge una pregunta: ¿cómo puede morir el que siempre vive? El que trasciende el tiempo, el espacio y la historia. El apóstol Pedro lo presenta de esta manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué dice, hermanos? Vivificado en espíritu. El que murió y el que vive para siempre. Entonces es muy importante, mis hermanos, lo que Dios quiere hablarnos. Vamos a una cita más, Hebreos 7:16. La palabra que encontramos ahí, vivo, en Apocalipsis 2:8, que dice estuve muerto y vivo, lo que quiere decir que gracias a la resurrección Jesucristo vive por siempre. Y hay una palabra importante ahí en Hebreos 7:16, ¿ya lo tiene? No constituido Cristo conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino, escuche muy bien, según el poder de una vida, ¿qué, hermanos? La vida de Cristo es una vida, ¿qué, hermanos? Indestructible. Por eso es que vive, ¿para cuánto? Para siempre. Este Cristo trae un mensaje muy importante a la iglesia que se encuentra en Esmirna. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Ya vimos el versículo 8. Vamos a continuar con el versículo 9. E inicia este versículo mostrándonos una de las virtudes de Dios, que tiene que ver con la omnisciencia. Una vez más le dice: yo conozco, ¿qué, hermanos? Esto nos habla, hermanos, que Dios está muy al tanto de lo que sucede en la iglesia en la cual fue comprada en la cruz del Calvario. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a estudiar la palabra tribulación. Hermanos, al estudiar la palabra es muy distinto a leerla. Esto nos lleva bastante tiempo. Vamos a ver con la ayuda de Dios la palabra tribulación, y de ahí basamos lo que es el mensaje para esta hora. La palabra tribulación, tlipsis en el griego, significa presión. ¿Qué significa, hermanos? Presión. También significa estrechez. Significa también aflicción, angustia y persecución. Hace 8 días les hablaba del ejemplo de los que han logrado jugar fútbol. ¿Ha visto el que mete el gol? Y de repente él, con la euforia, se tira al piso y los demás la hacen bolita. Eso es eclipsis. Todos están contentos, pero el que está hasta abajo quiere que se quiten los que están arriba, porque no puede respirar. Entonces encontramos que Jesús le dice a la iglesia en Esmirna que conoce, ¿qué, hermanos? Su tribulación. La iglesia en Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de su fidelidad a Cristo. Escuche muy bien esto. La iglesia en Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de la fidelidad a Cristo. ¿Sabe usted que ser fiel a Dios es enfrentar la presión de los demás? Cuando nosotros somos fieles a Dios, vamos a enfrentar la presión de los demás. Porque no va a gustarle a los demás el que nosotros o el que usted sea fiel a Dios. Y cuando le hablo fiel, no le hablo solamente en el pequeño punto de la fidelidad en el matrimonio. No, me refiero a fidelidad en todo lo que haces. Porque ya hace 8 días Dios nos habló que fidelidad es pistos, que tiene que ver con sostener el peso que ha puesto Dios en nuestras vidas.
Por ejemplo, los padres, podemos preguntarles esta mañana, ¿cómo está el peso en la familia? Porque hay algunos padres que cuando sienten el peso de los hijos, se quieren como tambalear. Pero la iglesia en Esmirna estaba enfrentando 3 tipos de presión. Número 1, Esmirna, la ciudad, había sido devota al imperio romano. Recordemos que aquí el emperador era Domiciano. Y los ciudadanos de Esmirna ofrecían adoración al emperador Domiciano. Hermanos, ¿qué ofrecían? Adoración. La palabra adoración, proskuneo en el griego, significa postrarse, pero ejemplificando como cuando un perro lame la mano de su amo. ¿Usted ha visto cuando usted llega a la casa, los que tienen mascotas? ¿Qué es lo que hace cuando usted llega a casa de la mascota? Lo busca. Eso es proskuneo, eso es adoración. Entonces en Esmirna eran muy devotos al emperador Domiciano, y Domiciano exigía a sus conciudadanos en todas partes a que ellos les ofrecieran adoración al hombre, que tiene que ver con la idolatría. Por eso el tema. Y los cristianos de la iglesia en Esmirna, ellos se mantuvieron fieles a Cristo y no permitieron que el imperio de Domiciano los subyugara a adorarle a él, sino que fueron fieles a Dios. El Salmo 115, búsquelo. Es decir, los cristianos en Esmirna se negaban a ofrecerle sacrificios y adorar a Domiciano, y por tal conducta ellos fueron rechazados y se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobierno romano. El Salmo 115 nos habla de algo muy importante, mis hermanos. Juan Calvino dijo lo siguiente, que el hombre es una máquina de hacer ídolos. Juan Calvino dijo que la mente del ser humano es por naturaleza idólatra. Dice Juan Calvino que el hombre tan pronto quita un ídolo de su mente y está en su corazón haciendo otro al cual rendirle idolatría. ¿Ya tiene el Salmo 115? Manténgalo ahí, póngale su listoncito y acompáñenme a Romanos 1:18. Porque encontramos en Romanos 1:18 la definición de idolatría. La idolatría, hermanos, está en el hombre por naturaleza. Es decir, usted y yo traemos desde que nacemos el deseo de hacer ídolos. Y de todo hacemos ídolos. Y usted puede decir, no, pastor, ya dejé eso, ¿cómo va a creer? Mire, no los tenemos ahí colgados. Pero ¿sabe dónde hace el cristiano sus ídolos? Aquí en la mente. Dice Romanos 1:18. ¿Ya lo tiene? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿con qué, hermanos? Con injusticia la verdad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Y esto es muy importante, lo que la Biblia quiere hablarnos. ¿Qué es la idolatría? Encontramos aquí el apóstol Pablo, que dice que se revela el hombre contra toda impiedad. La idolatría, mis hermanos, es el cambio de la verdad por la mentira. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos, la idolatría? El cambio de la verdad por la mentira. Vea lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, o de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la idolatría es el cambio de la verdad por la mentira. Y el Salmo 115, el salmista inspirado por Dios entendía esto. Dice el Salmo 115, ¿uno lo tiene? Dice el salmista, no a nosotros. ¿No a quién? No a nosotros, sino, ¿qué dice, hermanos? Sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. ¿Para quién es la gloria, hermanos? Hace un momento en la oración hablábamos de un punto muy importante. La teología. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios. Teos, Dios, logos, estudio. Cuando usted abre su Biblia y la comienza a estudiar, usted está haciendo teología. Porque está estudiando lo que la palabra de Dios dice de Él. Cada vez que usted abre su Biblia, usted está aplicando en ese momento teología. La manera como usted la entiende, la manera como usted la percibe, eso es teología porque está estudiando a Dios. Hace un momento yo les hablaba de la teología confesional y de la teología funcional. La teología confesional tiene que ver con lo que yo confieso, con lo que yo leo, con lo que yo escribo. Y la teología funcional es lo que hacemos todos los días. Cómo vivimos. Y el cristiano hoy en la actualidad, y Dios trae esta palabra precisamente a nosotros para que tengamos cuidado, que desafortunadamente nosotros vivimos dentro de estas dos teologías. Es decir, una cosa es lo que creemos, leemos, escribimos, y otra cosa es cómo funcionamos. Porque desafortunadamente todos en este lugar lo que creen no les funciona en su vida diaria. Porque si funcionara lo que creen de Dios o lo que creemos de Dios, su vida comenzaría a dar un cambio. Ezequiel capítulo 14 versículo 3, y deja una apartado ahí en el Salmo 115 que vamos a regresar. Dice algo muy importante de esto que tiene que ver con la idolatría. Mire, hermanos, en este año estoy convencido que la iglesia en este lugar ha logrado conocer mucho de Dios. Hemos conocido mucho de Dios en este año 2014, pero no está funcionando en las vidas de cada uno de nosotros. Dice también Juan Calvino y también Agustín, un padre de la iglesia, que el corazón del hombre es engañoso, es engañador y es engañado. Tres cosas: engañoso, engañador y engañado. ¿Quién? El corazón del hombre. Dice Ezequiel, ¿lo tiene? 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde? Fíjese dónde pone el hombre sus ídolos. La palabra corazón en el hebreo ahí, lev, L-E-B mayor, significa razonamiento. Significa conocimiento, sentimientos y conciencia. Es decir, el hombre pone sus ídolos en la mente, en su conciencia y en sus sentimientos. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y ya han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por estos? ¿Sabe que el cristiano de hoy está pasando por un momento muy difícil, hermanos? Porque aún dentro de donde estamos,
nosotros los cristianos, por la falta de vivir lo que Dios nos enseña, hacemos constantemente ídolos. Y esta era la presión que vivían los hermanos en Esmirna. Ellos se mantuvieron fieles. ¿Sabe qué significa, hermanos, la idolatría? Además de lo que les di como definición. ¿O cómo podemos descubrir nosotros si somos idólatras o no? Dos características de la idolatría son las siguientes: independencia y seguridad fuera de Dios. La idolatría tiene como características independencia y seguridad fuera de Dios. Es decir, cuando usted hace algo independiente de lo que la palabra de Dios enseña, usted está siendo idólatra de algo o de alguien. Puede ser tu trabajo, puede ser tu esposa, tu esposo, tu casa, tu carro, tus hijos, las vacas, las borregas, qué sé yo. Cuando tú tienes la seguridad del mañana en algo y dices, yo tengo seguro que no va a faltar que comer el próximo año, tú no estás poniendo tu seguridad en Dios, la estás poniendo en algo material, y eso es idolatría. Cuando usted hace algo en su vida independiente de Dios, es decir, cuando tú vas a hacer algo en tu casa y no consultas a Dios en tu vida, tú quieres hacer y gobernar tu vida por ti mismo. No te importa lo que Dios dice. Está muy bonito, lo crees, lo cantas, lo oras, pero no funciona en tu vida. No es teología funcional. ¿Y sabe que este es el problema hoy en las iglesias? Que lo que sabes de Dios no te funciona, porque no lo aplicas, porque no lo vives, pero lo cantas. Y te aprendes el texto. Y te sabes mucho de la palabra de Dios. Pero si lo que sabemos de Dios no lo vivimos día con día, no estamos caminando dependiendo de Dios. Estamos siendo independientes y seguros en otras cosas. Y eso es idolatría. El Salmos 115 nos enseña que debe de ser la gloria, y el salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre, dad la gloria. El salmista tenía claro que él dependía de Dios, que su seguridad estaba en Dios. Hoy Dios nos pregunta, te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿en quién tienes asegurada tu vida? Puedes confesarlo y decirlo en Cristo, pero ¿realmente lo vives? ¿Te funciona eso? ¿Funciona lo que sabes de Dios? O sea, ¿funciona que digas, Cristo es mi roca y mi amparo, y mañana cuando tienes que enfrentar un problema, ¿realmente lo aplicas a tu vida? ¿O se queda solamente en mero conocimiento? La iglesia en Esmirna era una iglesia fiel, que aguantó la opresión de Domiciano y no se rindió a la adoración. Hoy, ¿qué promueve el mundo, hermanos? ¿En qué está la seguridad? ¿En el éxito? ¿En un buen negocio? ¿En una buena carrera? No digo que no estudies, sí, tenemos que estudiar, pero ¿quién es en tu vida el que la rige? Si es Dios, que te funcione en tu vida. Porque una cosa es confesarlo y decirlo, otra cosa es vivirlo. Y la fidelidad en la idolatría es que cuando venga a tu vida el querer ser independiente y según otras cosas, tú digas, yo me afianzo en Dios. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Vea lo que dice el versículo 2 del Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso, ¿qué, hermanos? Ha hecho. A veces la gente te pregunta, ¿y dónde está tu Dios? ¿A poco te funciona?
Y ahí tienes una prueba. ¿Y sabe por qué muchas veces la gente te va a criticar si realmente tu Dios te funciona? Porque no lo vives. Cuando la gente viene a ti y te dice, ¿dónde está tu Dios? Es porque ellos han observado que tú no estás viviendo lo que dice ser. Si tú confías en Dios, que Él es tu sustentador, y Él te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué tienes que buscar tú? El reino de Dios. Pues no lo buscas. Y usted puede decir, ¿y cómo usted lo sabe, pastor? Los hechos, mis hermanos. Lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros esta mañana es que tenemos que ser fieles en medio de la idolatría. ¿Por qué la gente es tan inconstante en las iglesias? ¿Por qué la gente cambia de una iglesia a otra y no se siente segura ni aquí ni allá? Porque lo que ha escuchado no le funciona porque no lo vive en su vida. Y el problema no es la iglesia, el problema es él y el problema es ella, porque no está funcionando lo que ellos creen. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz cuando la pones en práctica. ¿Sabe qué es lo que hace diferencia este libro de los millones que existen en el mundo? Es que cuando tú lo abres, Dios te habla. Y si tú vives lo que Dios te habla, la palabra comienza a tener vida en ti y en mí. Es muy importante. Daniel capítulo 1, versículo 8. El segundo factor que vivió la iglesia en Esmirna, por la cual vivieron opresión mejor dicho, tribulación, fue la siguiente. Los cristianos rechazaban participar en religiones paganas. Esmirna se caracterizaba por adorar a Zeus, a Apolo, a Afrodita, a Esculapio y a Cíbeles. Eran los ídolos de Esmirna. Y ellos hacían la promoción de que todos los de Esmirna fueran idólatras. ¿Y acaso no es lo que pasa el día de hoy? Que hagamos ídolos, que idolatremos a cosas, a personas. Y por último, la tercera razón por la cual recibieron presión los hermanos en Esmirna era que los cristianos afrontaban la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo eran. Y es un tema que vamos a estudiar el siguiente domingo. Esos 3 puntos eran los cuales estaban viviendo los de Esmirna como presión. Pero básicamente englobaba lo que era la idolatría en distintas áreas. Hoy, por ejemplo, los hombres o las mujeres en las iglesias han creado de movimientos dioses. A ellos se rinden. Muchos de los que hoy son ministros piden que se les rinda a ellos pleistesía, se sienten dioses. Y el hombre está ahí. Porque el mundo promueve que tienes que seguir a alguien, sigue a alguien. Dios no existe, ¿dónde está? Y es una presión que el mundo está haciendo hacia nosotros. Pero Dios nos pide ser fieles, constantes, responsables en medio de la idolatría que este mundo promueve el día de hoy. Daniel 1:8. Recordemos que Daniel fue uno de los que fueron en el cautiverio. Y ya leímos un poquito en Ezequiel 37. Y Daniel, ¿qué hizo? Propuso. Ese verbo muy importante, proponer, tiene que ver con algo muy importante en la palabra de Dios. La palabra es sum, S-U-M en el hebreo, y significa acomodar, significa aplicar, significa dirigir y significa determinar. ¿Qué determinó Daniel, hermanos? ¿Determinó en dónde? En su mente. La palabra corazón es lev, mente, razonamiento, sentimientos, conciencia. Él determinó ahí, en su razonamiento.
en sus sentimientos. Él estaba a punto de enfrentar uno de los lugares más idólatras que fue Babilonia. Pero él tomó una decisión, él determinó en su corazón que no contaminarse. Y este año que estamos a punto de comenzar en escasos días, cada uno va a tener que tomar una decisión. Papás, ¿aquí están conmigo? Déjeme decirle a usted como padre, si sus hijos están en su casa todavía viviendo, las decisiones que usted tome como pareja van a afectar a sus hijos directamente. Si usted no toma una decisión de no contaminarse con este mundo, si usted no toma en serio las decisiones, van a afectar a sus hijos. Y el responsable es usted. El hijo va a hacer lo que usted decida. Y si usted no decide, lo va a hacer el mundo por usted. Es muy importante, hermanos, el saber que tenemos que tomar una decisión, determinar y proponernos serle fieles a Dios. Aunque nadie dijo amén, es amén. Si tú no tomas una decisión de que tu hogar, de que tu familia no sea contaminada, y puede ser en muchas áreas. Hoy lo que más está contaminando a los hogares cristianos es el materialismo. Es lo que promueve el mundo hoy. Pero eso es pasajero, mis hermanos. Si tú no te determinas en ser constante en las cosas de Dios, eso va a afectar a tus hijos. Porque el mundo va a venir a contaminarte. Y Daniel dijo, yo me propongo, yo determino, yo voy a ajustar, yo voy a acomodar en mi corazón, no contaminarme en el mundo en el cual voy a entrar. Y los padres, sus decisiones van a afectar directamente a sus hijos. No les digas lo que tienen que hacer, dales el ejemplo, enséñales cómo tomar una decisión en Cristo Jesús. Porque los templos están llenos de gente que dicen cómo ser cristianos, pero no viven como cristianos. No funciona en ti la palabra. Y escucha esto, papá y mamá. Tus hijos van a hacer lo que tú les enseñes con el ejemplo. Amén. Propuso en su corazón no contaminarse. La palabra contaminarse allí es manchar, fíjese. La palabra es gal en hebreo. Mancharse, ensuciarse y deshonrarse. Daniel propuso en su corazón no manchar su vida, no deshonrarla, no profanarla. Y los hermanos en Esmirna estaban siendo fieles y no permitieron que el gobierno de Domiciano impusiera en ellos algo distinto a Cristo Jesús. Por eso Dios en esta hora demanda y le pide a la iglesia aquí en San Andrés Timilpan a ser fieles en medio de la tribulación, de la idolatría, perdón. Y esto es muy importante, que Dios quiera hablarnos a nosotros en esta hora, mis hermanos, a que tengamos cuidado, a no vivir alejados de Dios en momentos tan difíciles. Primera de Juan 2:15, y con esto vamos a concluir. El tema fue, hermanos, fidelidad, ¿en qué? En la idolatría. Antes que leamos Primera de Juan 2:15, quiero decirles algo muy importante, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que te va a mostrar en tu vida de manera personal si eres idólatra o no? Escúchelo y ponga atención. ¿Cómo voy a saber yo, o en qué momento de mi vida yo me puedo dar cuenta si soy idólatra o no? Cuando a tu vida vengan miedos y vengan temores. Cuando venga a tu vida un problema y produzca o provoque eso temor, inseguridad,
En ese momento vas a ver tú si eres idólatra o no. Por ejemplo, te corren del trabajo. Esto produce un temor y un miedo, una inseguridad. ¿A qué? A de qué vas a vivir. Y tú vas a ver cómo te vas a desplazar o a dónde te vas a desplazar. Y si no es Dios, Dios no es tu Dios. Estás buscando en otro lugar tu refugio. Los hijos. Si tus hijos comienzan de repente a irse, eso llega un momento que produce temor en los padres. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Hacia dónde se van a ir? Y si tú no buscas a Dios en ese momento de temor y de miedo, y buscas cómo acomodarlo. A veces los padres dicen, pues voy a hacer una mejor comida a mis hijos para que vengan, para que estén aquí. Vas a buscar en tus medios cómo hacerlo. Eso va a producir una enseñanza. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la vida laboral. Los temores van a ser una manera como saber nosotros si está siendo Dios, nuestro Dios en nuestra vida, o estamos caminando en idolatría en nuestra mente. El apóstol Juan deja un mensaje muy importante. Primera de Juan 2:15. Que este mensaje es hoy para nosotros importante. No améis, ¿qué, hermanos? Aquí el mundo es sistema. Hay un sistema en el cual vivimos el día de hoy. Ni las cosas que están en ¿dónde? En el sistema del mundo. Si alguno, hombre o mujer, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Logra ver, no es que diga el hombre, no, es lo que hace. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema del mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de quién? Del Padre, sino del sistema del mundo. Y el mundo, ¿qué pasa, hermanos? Pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿este qué? Es fiel. El que hace la voluntad de Dios es fiel. Estamos en la antesala, escasos 2 días a acabar este año. Y Dios nos pide mantener fidelidad en su palabra. Esmirna fue alabada por ser fiel en la tribulación y en la pobreza y cuando fueron vituperados. Dios quiere que seamos como iglesia nosotros también fieles en el llamado del Señor. Dios quiere hablarnos en esta hora, mis hermanos, a que tengamos cuidado. Mucho cuidado de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Para no tener problemas nosotros más adelante. Voy a pedirle que se ponga de pie. Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo que el corazón del hombre es engañoso, engañado y engañador. Todos pasamos por eso. Tu corazón, mi corazón, es engañado, es engañoso y es engañador. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y si Él te dice que hagas algo, vamos a hacerlo. No solamente confesarlo, sino que funcione en nuestras vidas. Cierre sus ojos conmigo. Amantísimo Dios y Padre que estás